abans, i sembla que és inevitable un ERTO de fins a 10.300 treballadors a la factoria de Martorell. No s'ha pogut evitar i estem parlant d'un ERTO i ara ja no estem en pandèmia. Berta. Molt bon dia, Helena. Doncs, com deies, aquest ERTO que es començarà a aplicar a partir d'aquest divendres preveu la suspensió temporal del torn de nit de la línia 2, on es fabriquen el Seat León, el Cupra León i també el Cupra Formentor. Afectarà un total de 850 treballadors diaris, tot i que aquesta xifra es pot reduir considerablement. L'expedient per això s'aplicarà primer de forma voluntària entre aquells treballadors que ho vulguin. Tot i així, si no es cobreixen totes les places, doncs es cobriran de forma rotatòria entre la resta de treballadors. No és el primer expedient que aplica SEAT per la crisi dels semiconductors. De fet, el mes de juny va acabar l'últim expedient que va afectar a gairebé també 10.000 treballadors. I a més, com dèiem, durant la pandèmia SEAT també va haver d'aplicar diferents ERTOs. La companyia es compromet per això aquest cop a millorar les condicions de prestació pels treballadors afectats per l'ERTO i també oferirà la possibilitat de fer formació mantenint el 100% de la remuneració. Justament, doncs, aquest ERTO que es començarà a aplicar a partir d'aquest divendres coincideix en un acte que es fa avui aquí, a la Casa SEAT, on s'abordarà la transició ecològica de l'automòbil i on assistiran grans personalitats, com per exemple la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, i també el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent. A més, aquí mateix també ens acompanya el president del comitè d'empresa de SEAT. Muy buena tarde, ¿cómo está? Bueno, bien, después de firmar un expediente que hemos dejado una herramienta que hemos utilizado para mejorar lo que dice la propia ley y poder así un poco pasar este trámite hasta diciembre de este año, a ver si la situación mejora desde el punto de vista de los materiales. Matías, em sembla que també tenen diferents preguntes des de plató. Helena, Matías us està escoltant. Si li voleu dirigir algunes preguntes, sí, el senyor Matías Carnero, que és el president del comitè d'empresa de SEAT, però també, a més, és membre del Consell de Supervisió del grup Volkswagen. Què ho fa que no s'hagi pogut evitar aquest ERTO? Primeramente porque es una situación de una crisis a nivel mundial, ya no solamente de semiconductores o de microchip, sino de materias primas. Es decir, desde que se ha iniciado la guerra en Ucrania y el corte de suministros que hemos tenido de materias primas y piezas que vienen sobre todo de Rusia, sobre todo a las fábricas del norte de nuestro consorcio, y eso provoca un eslabón de concordancia con el resto de fábricas, hace de que el consorcio en general y todas las marcas que trabajamos con proveedores en esta zona de conflicto, pues estas materias primas no lleguen, no se trasladen a los proveedores para poder fabricarlas, y ahí es donde tenemos el gran problema de la cadena de suministro. Es decir, no solamente son semiconductores, sino también hay muchas más piezas afectadas, que como pueden ser plásticos y otras materias primas, que por su encarecimiento y por su falta de estas materias, pues hace que no tengamos otra opción, porque estamos lanzando coches incompletos, lamentablemente. En SEAT en estos momentos tenemos cerca de 36.000 coches incompletos. Esto es una barbaridad, pero no solamente SEAT, Volkswagen Navarra y todo el consorcio está en la misma situación. Por lo tanto, esperemos que este expediente nos ayude, primero, a recuperar estos coches incompletos para poder dar al cliente final, y en segundo lugar, que cuando vayan llegando las piezas, evidentemente tenemos que determinar, o tienen que determinar, si van a coches de serie de nuevo cliente o a recuperar también dichos coches incompletos. És a dir, que avui estem parlant del cas de SEAT, però això es pot fer extensiu a tot el sector de l'automoció, com es debat avui aquí. Vostè està parlant de que hi ha 36.000 cotxes incomplerts, és a dir, que els hi falta en aquests moments una peça. Quin és el període que calculen vostès en què poden arribar tots aquests components que falten? Miren, en el caso de SEAT y el expediente, la memoria explicativa ya lo manifiesta la dirección, faltan 57 piezas en este momento claves para poder fabricar un coche, desde capuchones de plástico a temas más tecnológicos, como puede ser temas de elementos de radio, de elementos del wifi que lleva el componente del coche. Es decir, que hay de todo, tanto tecnológicas como no tecnológicas. Por lo tanto, por eso decía de que no solamente nos afecta el tema de semiconductores, sino que también de otras materias primas que faltan esa elaboración para hacer estos materiales. Nosotros, yo me gustaría ser optimista, ¿no? Pero ya le hemos manifestado a la dirección de que con esta situación y el día a día que estamos viviendo, esa recesión también
también, que parece ser que apunta todos los economistas que vamos a tener este otoño-invierno, puede darse de que nosotros tengamos que prorrogar este acuerdo del ERTE más allá de diciembre, pero en cualquier caso ya tenemos los mecanismos acordados con la dirección para que si esta causa ocurriera, por tener esa garantía de seguir manteniendo ese plan social para los trabajadores i treballadores de SEAT. Clar, imagino el neguit amb què ho estan vivint tots aquests treballadors, en què en el moment que també vostè està reconeixent que potser aquest ERTO s'ha de prorrogar. Evidentemente porque estamos viendo la situación. Cuando la misma empresa te manifiesta de que no sabemos lo que vamos a hacer de una semana para otra, nos hace pensar que cómo vamos a planificar el año 2023. En una situación normal, para que todos me puedan entender, un calendario de un año a otro, más o menos en septiembre ya podemos saber qué se va a producir el año que viene y por lo tanto podemos cerrar los calendarios laborales de los trabajadores y trabajadoras. En esta ocasión, hasta noviembre, la dirección no se puede comprometer a actualizar esa necesidad del año 23 porque no sabe ni lo que vamos a fabricar dentro de 2 semanas. Por lo tanto, esa es la gran dificultad y lo volátil del sector nuestro en este sentido. Es la incertidumbre, la incerteza que tenemos de no saber lo que puede parar, o si vamos a parar la semana que viene, o si vamos a tener piezas de una, o vamos a tener de suministro de otras piezas. Sí, perquè de fet SEAT ja va advertir també, per exemple, que amb el tema del cotxe elèctric això podia requerir un 30% menys de la plantilla. Hi ha hagut molts canvis també en el seu grup, la destitució de Herbert Diess com a conseller delegat del grup Volkswagen, que no sé si això s'ha notat també en la marxa, en el funcionament de SEAT. I jo em pensava que l'èxit del cotxe Cupra, que des de SEAT vostès l'havien promocionat molt, havia aconseguit frenar una mica el cop pel que fa a tots aquests ERTOs, però veig que la conjuntura internacional ha passat per sobre també de determinats cotxes que vostès han tret al mercat i que han resultat, diguem, exitosos. Mire, la primera buena noticia que ha tenido SEAT, y yo creo que toda la fábrica se ha celebrado de una forma rotunda, es la decisión que tomamos en el Consejo de Supervisión de finiquitar el contrato del señor Diess. El señor Diess, en la última etapa, perjudicó mucho a Cupra SEAT, a otras marcas también, dentro del consorcio, y por lo tanto esto es una buena medida porque el nuevo presidente que entra tiene un talante, tiene una forma muy diferente al presidente que se ha despedido del consorcio. El tema de Cupra SEAT, que todo el mundo esperaba que Cupra fuera en un incremento, Cupra está incrementándose las ventas en razón de hace 2 años y el año pasado, pero evidentemente tiene la gran dificultad, igual que SEAT, de que si no tenemos las piezas, evidentemente esa proyección al alza, pues nos la vemos mermada porque no tenemos suficientes piezas para poder fabricar Formentor. De cualquier manera, el turno que se quita en este caso es el turno del León Formentor. ¿Por qué? Porque es el modelo más complejo, de mayor valor añadido, y que eso nos da una complejidad a la hora de fabricación que incluso tenemos que utilizar piezas de modelo Ibiza o Arona para poder sustituirlas por piezas de colocarlas que son de sinergias parecidas o iguales que se utilizan en los 2 modelos, pero ni aún así hemos sido capaces, o la dirección ha sido capaz de poder fabricar coches al 100%, ¿no? Por lo tanto, la estrategia del coche eléctrico que tú bien planteabas, que ya planteas un 30% menos de empleo, esto ya lo hemos corregido en el convenio colectivo que ha firmado UGT Comisiones UGT. Es decir, ¿qué se corrige? Se corrige que no puede haber despidos traumáticos. Y hemos hecho un plan de salida que supone de la salida de 1.330 personas de aquí hasta el año 26, con el 70% del sueldo de antigüedad y el 100% de la seguridad social que paga la dirección de la empresa. Con esto amortiguamos mucho ese 30%, no será suficiente y seguimos reivindicando al grupo, y esto será decisión de aquí a noviembre del año que viene, que SEAT necesita sí o sí una segunda plataforma para poder mantener o incrementar las plantillas que tenemos en este momento. Por lo tanto, sin una segunda plataforma a partir del año 28 tendremos serios problemas. Por lo tanto, nuestro trabajo sindical y social es ir en ese camino e intentar solucionar esta negociación con el consorcio y que tengan unos frutos positivos. Matías Carnero, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Seguirem durant tot es mou migdia el que s'estigui explicant en relació amb la crisi que viu el sector de l'automoció aquí a Barcelona, a casa SEAT. Gràcies. Nosaltres seguim endavant amb